Bueno, entonces, el teorema de Helmholtz, digamos, impone la condición de que para nosotros poder determinar los campos, necesitamos la divergencia y el rotacional, ¿cierto? Y de hecho, en el proceso de determinar la ecuación a la solución de onda y las ecuaciones de Jeffimenko, que son las formas generales para yo expresar un campo electromagnético en el vacío en presencia de variación temporal, necesito conocer las divergencias y los rotacionales, ¿cierto? Entonces, estas serían las ecuaciones de movimiento en el caso electromagnético para los campos eléctricos y de inducción magnética en el vacío, ¿cierto? Donde la velocidad de la luz se puede calcular como 1 sobre la raíz de epsilon sub 0 mu sub 0, ¿cierto? Esta es la teoría electromagnética en el vacío, ¿sí o no? Esta es una diapositiva que describe la radiación de cuerpo negro, que describe las telecomunicaciones, ¿cierto? Las telecomunicaciones irradiadas en el vacío o digamos en el espacio libre, pues en el aire. Ya digamos telecomunicaciones a través de materiales. O sea, si uno está mirando como una onda se propaga en un material particular, después se puede irradiar en el vacío, pero en un material, entonces es distinto. Este conjunto de ecuaciones eh, describen, por ejemplo, la radiación ionizante y no ionizante en sistemas de diagnóstico médico, como por ejemplo la electroencefalografía, la magnetoencefalografía. Es decir, aquí hay un conjunto de fenómenos inscrito en estas cuatro ecuaciones que es realmente interesante. También nosotros podríamos considerar, por ejemplo, fenómenos en la materia. Para yo considerar fenómenos en la materia, que eso no lo vamos a hacer acá, pero eso es, digamos, un pelín complicado, pero eso lo van a ver muy bien con el profesor Jorge. Sería la polarización, necesitamos incluir en estas ecuaciones una polarización y necesitamos incluir una magnetización, ¿cierto? La magnetización es una propiedad que dependiendo de la forma como se organicen los átomos dentro de un material, entonces va a permitir que se manifieste, se haga manifiesto el fenómeno del ferromagnetismo, que es como uno tener, por ejemplo, simplemente un imancito en la nevera y que uno puede pegar el imán en la nevera, ¿cierto? Esa manifestación tan sencilla y tan simple se debe a una forma como se organizan los momentos magnéticos en la materia y nosotros eso lo podemos calcular sabiendo la magnetización. La magnetización y la polarización son dos fenómenos particularmente interesantes porque estos fenómenos no se pueden describir clásicamente. La mecánica clásica es incapaz de explicar esos fenómenos desde la arena microscópica, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, partir desde lo microscópico, entonces yo puedo decir de lo microscópico a lo macroscópico, ¿cierto? Si yo quiero saber una propiedad macroscópica de la materia, es decir, una propiedad que resulta como las interacciones de muchísimos grados de libertad microscópicos, pues yo puedo utilizar la función de partición que yo a ustedes una vez se las definí, ¿sí o no? Eh, mm, por ejemplo, supongamos que yo quiero saber la energía de un gas, ¿cierto? Entonces, la energía de un gas, básicamente, la puedo calcular como la integral, ¿cierto? De la función de energía que sería el hamiltoniano como función de Q y como función de P por E a la menos beta, que es la temperatura inversa,
por la función de energía que sería el hamiltoniano, por la integral sobre todas las posibles posiciones de las partículas en el gas, D3Q y D3P, ¿cierto? Pero yo no voy a tener solamente una coordenada de posición, ¿cierto? Y una coordenada de momentum. Voy a tener muchas, porque tengo muchas partículas sobre la función de partición Z. O sea que D3Q, D3P realmente es el producto desde I igual a 1 hasta el número de partículas de D3QI, D3PI, ¿cierto? Entonces, y necesito saber este parámetro de acá que conozco como función de partición, ¿cierto? La función de partición básicamente es una constante de normalización para una función de probabilidad en el espacio fase del hamiltoniano. Entonces recordemos que esa función de probabilidad que yo se las había definido en una asesoría, la función de probabilidad que depende de Q y de P, es básicamente E a la menos beta H de Q, P sobre Z, que es la función de partición. Z permite que si ustedes integran esto sobre un volumen en el espacio fase, esta integral de acá sea igual a 1 para que esto cumpla con el requerimiento de ser una distribución de probabilidad, ¿cierto? Aunque este tema es mecánica estadística, en el libro guía que yo les pasé, bueno, que Jonathan les pasó, yo se lo cité en clase. En el libro guía hay un capítulo sobre mecánica estadística. Modernamente, digamos que ahora, en esta época, mecánica estadística se comienza a introducir desde los cursos de mecánica clásica, ¿cierto? Los cursos de mecánica clásica nosotros vemos dinámica de un sistema de partículas, ¿sí o no? Y también también vemos el espacio fase, ¿cierto? En la formulación hamiltoniana. Y por lo tanto nos podemos preguntar también cómo se divide la energía entre todo ese sistema de partículas. De eso es lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Y podemos calcular la energía media, que es esta de acá, ese sistema de partículas, usando el hamiltoniano de esta forma. Esto es una cantidad macroscópica, la energía media, pero las posiciones de los átomos en el gas son cantidades microscópicas, ¿sí o no? Y cuando yo hablo de probabilidad, en este caso, me estoy básicamente preguntando lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad para yo encontrar un átomo, ¿cierto? O un conjunto de átomos, tal vez, ¿cierto? Más bien un conjunto de átomos con momentum, por ejemplo, que el momentum de esos átomos, que esta sería una coordenada en 6n dimensiones, ¿cierto? Se encuentre entre P, que es una coordenada en 6n dimensiones, y dp más P, D3P más P, ¿cierto? A su vez que encontrar ese conjunto de átomos, las posiciones de esos átomos. Bueno, realmente esta sería una coordenada en 3n dimensiones, ¿cierto? Porque serían n partículas, cada una con 3 momentum en la dirección 1, 2 y 3. Y lo mismo este de acá, ¿cierto? Entonces acá estoy hablando de la probabilidad para hallar una partícula con momentum, una partícula no, para hallar un conjunto de partículas de un gas con momentum entre P y D3P más P, donde cada una de esas es una coordenada en 3n dimensiones y con una posición
o en un conjunto de posiciones entre Q y D3Q más Q, ¿cierto? A eso se refiere esta probabilidad. Usted medir el gas y encontrar que las partículas del gas tienen determinado momentum y determinada posición. Muy bien. Ahora, si yo pensara, por ejemplo, en la magnetización como, como una cantidad macroscópica, entonces también puedo pensar de la siguiente forma. La magnetización como una cantidad macroscópica, entonces es la integral de los momentos magnéticos como función de Q y de P. En general, podría expresarse como función de Q y de P, pero podría ser independiente de P también, ¿cierto? Por E a la menos beta por la función de Hamilton, que es la suma de las energías, por D3Q, D3P, dividido la función de partición Z igual a la integral de E a la menos beta H Q, P de 3Q de 3P. Hay una cosa interesante acá y es que para un hamiltoniano clásico, con simetrías clásicas, ¿cierto? Este cálculo de acá, donde estoy dividiendo esas dos integrales, da cero. Este es el trabajo de una científica muy desconocida, muy desconocida, pero supremamente exitosa, de nombre Hendrika Johanna van Leeuwen. Uno de mis trabajos realmente por fuera de la academia, diría yo, de extensión, ¿cierto? O de divulgación, es tratar de popularizar el trabajo de esta científica. En la época en la que vivió Johanna Hendrika von Leeuwen, digamos que a no ser de que hablemos de Marie Curie, lo que pasa es que Marie Curie era el esposo de Marie Curie, fue todavía lo es una celebridad de la física, Pierre Curie, ¿cierto? Es el padre de el estudio de los efectos de la temperatura en sistemas magnéticos y eléctricos, y eso naturalmente tuvo, digamos, unas implicaciones tenaces, y también es el padre de eh, los estudios de las sustancias radioactivas, ¿sí o no? Pues Pierre Curie hacía muchas cosas y Pierre Curie era un profesor ya, digamos, muy logrado, muy alcanzado en la Real Academia de Ciencias Francesas. Y entonces Marie Curie se comenzó a conocer por ser la esposa de Pierre Curie, ¿cierto? Lamentablemente no por el mérito propio, sino por ser la esposa de Pierre Curie. Y eso digamos que la benefició mucho y pudo ser, digamos, la primer científica muy conocida en la época. Las otras científicas de la época, digamos que no contaron con la suerte que tenía Marie Curie, y en una sociedad absurdamente machista, estamos hablando de los años 1920, pues, ¿sí o no? Entonces apenas digamos que el feminismo de primera ola se estaba gestando, que fue un feminismo muy positivo, donde la mujer podía votar, podía elegir, podía estudiar, etcétera, etcétera. Eh, entonces, en muchos casos, eso no cobijaba, digamos, a la mayor parte de las científicas, apenas estaba gestando, digamos, esa idea. Y este fue el caso de Johanna Hendrika von Leeuwen. Entonces, les puedo contar o les puedo adelantar que este año mi jefe en la Universidad del Valle, la profesora Karen Rodríguez y yo, tenemos planeada una actividad para celebrar los 100 años de la publicación de Hendrika Johanna von Leeuwen, para hacerla más conocida en la comunidad académica, sobre todo en Colombia, pero también vamos a invitar a otras científicas de renombre internacional. Eh,
que nosotros conocemos como la profesora Judith Romhanji, por ejemplo, es la profesora de magnetismo de la Universidad de California en Irvine, para conmemorar los 100 años del trabajo de Hendrika Johanna von Leuven. El trabajo de esta científica permitió el desarrollo de prácticamente todas las teorías posteriores del magnetismo que estaban basadas en la mecánica cuántica. Esto no fue, o sea, el trabajo de Hendrika Johanna no es una cosa menor, es una vaina colosalmente importante, ¿sí o no? Entonces yo siempre me pregunté, antes naturalmente de uno hacer conciencia sobre la sociedad machista de los 1920, o sea, de qué estábamos hablando, cómo es posible que este trabajo fuera tan desconocido, ¿cierto? Eh, Esto versa sobre lo siguiente, aparentemente la contribución de esta científica es trivial, ¿cierto? Pero cuando uno, digamos, hace el recuento de lo que tenía que pasar para poder llegar a una conclusión, para poder llegar a un resultado, entonces nos damos cuenta que realmente esto es un trabajo supremamente importante. Antes del trabajo de Johanna Hendrika von Leuven, se creía que había algo que faltaba, había, digamos, una pieza faltante en el rompecabezas del magnetismo, ¿cierto? Entonces, pero qué era lo que faltaba? ¿Sí o no? Entonces, varias personas se comenzaron a hacer esa pregunta. Niels Bohr se hizo la pregunta, pero fue Johanna Hendrika von Leuven la que dio con la respuesta, ¿sí o no? Eh, mm, este paper, un paper publicado en el año de 1921, ¿sí o no? Un paper bastante interesante y por eso es que queremos celebrar los 100 años de la publicación con este nombre. El paper, el artículo se llamó Problem, Problems de la teoría. Es que va aquí creo que va. Electronic du Magnetism. Cierto, entonces naturalmente eh, por, bueno, ella, a ver, ella fue una física holandesa, pero si no estoy mal, ella estudió en la Universidad de Leiden, ¿cierto? Y ella era, eh, creo que era de familia belga, ¿cierto? Entonces hablaba, creo que Flemish o algo así, ¿cierto? Entonces, de todas formas, ella hablaba francés y en la época se publicaba en francés, entonces el paper está en francés, ¿cierto? El teorema, hay un teorema asociado a este paper, se llama el teorema de Bohr-von Leuven, naturalmente. Bohr, con sus pocas contribuciones al teorema, por ser Niels Bohr, entonces se llevó todo el crédito por un tiempo, pero después, digamos que se fue reconociendo el mérito de Hendrika Johanna von Leuven. Yo les voy a pasar el paper más tarde, se los mando con la compañera Valentina. Mm, y básicamente, ¿de qué se trata el paper? El paper se trata de demostrar que en ese tiempo donde la mecánica cuántica apenas estaba surgiendo como disciplina de la física, si yo calculo el valor esperado de la magnetización y el hamiltoniano que describe las interacciones electrónicas del material, es un hamiltoniano completamente clásico, es toda serie, ¿cierto? Esto no es una cosa menor. En este momento, esto lo que implicó fue que el magnetismo en la materia es un fenómeno
completamente cuántico. Cierto. Entonces, Leonardo, una vez estábamos hablando, él tiene la idea de que tal vez el teorema de Wolfgang Leuben, digamos, se pueda romper bajo unas determinadas condiciones clásicas, porque Leonardo formuló una teoría en donde un fenómeno netamente cuántico como la coherencia, ¿cierto? Un fenómeno netamente cuántico como la coherencia puede existir también en mecánica clásica. Entonces, de hecho, Leonardo publicó este paper hace unos años y un paper muy, muy interesante, creo que es con el profesor Paul Brumer también. Y, mm, y desde esa perspectiva, entonces Leonardo cree que si uno tiene un hamiltoniano en donde puede existir una coherencia clásica, el teorema de Ford-von-Leuben se puede romper. Habría que mirar a ver si existe algún material en donde la coherencia se pueda manifestar de manera clásica. Esa es la otra, porque esto simplemente es una teoría, ¿cierto? Entonces, pero puede que no exista la realización experimental de tal material. Digamos que ese sería el otro punto. Eh, pero por el momento, el teorema de Ford-von-Leuben, digamos, es un teorema que aplica ampliamente en el estudio de la materia condensada y nosotros sabemos que el magnetismo solo se puede describir cuánticamente, ¿cierto? Después de esto fue supremamente importante para lo que viene en los próximos años, aproximadamente en la última parte de la década de 1920, entre 1927 y 1929. Entonces se comienza ya a estudiar el magnetismo desde la perspectiva cuántica, sobre todo dos exponentes muy importantes, que eran Ernst Ising, y ustedes lo van a escuchar mucho en sus cursos de mecánica estadística por el modelo de Ising, y el otro Werner Heisenberg, que es considerado como el padre del estudio del magnetismo mediante el concepto de spin, ¿sí o no? Que les expliqué en estos días. Entonces, todo esto naturalmente es subsecuente al descubrimiento de Johanna Hendrika von Leuben en 1921, o al descubrimiento, no, a la predicción teórica de Johanna Hendrika von Leuben de que la magnetización es cero, ¿cierto? Cuando se calcula con mecánica estadística clásica. Ahora, cuando se calcula con mecánica estadística cuántica, y esto se lo debemos a básicamente dos personas también cercanas a Pierre Curie. Uno de ellos, un estudiante de doctorado de Pierre Curie, que después fue profesor de la Universidad de París, que fue el señor Paul Langevin, y otro, un judeo francés, Leon Brillouin. Y ustedes ya han escuchado Brillouin en el punto del taller parcial cuando estaban graficando la dispersión de las vibraciones, ¿cierto? Ellos descubrieron que si uno calcula la magnetización en vez de en un esquema clásico con un esquema cuántico como lo había propuesto Johanna Hendrika von Leuben, entonces cuánticamente la energía se vuelve una variable discreta, ya no es continua, se vuelve discreta. Por lo tanto, esto tiene que volver una integral, ¿sí o no? Entonces, esto sería una integral sobre mj, ¿cierto? Que sería el momento magnético atómico para un valor j de momento angular total de m sub j, ¿cierto? Por e a la menos beta hamiltoniano cuántico que depende de m sub j. Hay una cosa fundamentalmente diferente con la parte clásica, y es que ahora el momento angular no puede tomar cualquier valor, está cuantizado. Esa es la gran diferencia acá. Dividido la suma sobre m sub j
de E a la menos beta H de M sub J. Esto es lo que nosotros llamamos la función de partición cuántica, ¿cierto? Esta parte de acá. Esa es la función de partición, pero quantum mecánico. Y esto es proporcional a una función B sub J, de J es el momento angular de un parámetro que vamos a llamar A, por ejemplo, ¿cierto? Donde A depende de la masa del momento magnético atómico, que es el magnetón de Bohr, depende del valor de momento angular total J, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y esto se llama la función de Brillouin, se llama Brillouin function. Y esto, digamos, sirve para evaluar la magnetización a nivel atómico. Algo que no se podía hacer desde la perspectiva clásica debido a la predicción de Johanna Hendrika von Leuven. O sea, qué importante uno saber que algo no se puede hacer, ¿sí o no? Eso es tan importante como saber que algo se puede hacer. Entonces, entender que la mecánica clásica no solamente, digamos, era infructuosa en el calor específico de un sólido, calor específico de una molécula diatómica, radiación del cuerpo negro, ¿cierto? Predicción de la cuantización del momento angular radioatómico y energía del átomo de hidrógeno, sino que había un contexto nuevo, ¿cierto? La mecánica clásica era incapaz de explicar por qué la materia es magnética, alguna materia. El hierro, el cobalto, el níquel, el manganeso, el disprosio, el gadolinio, el turbio, ¿cierto? Algunas aleaciones de cobre, de escanio, vanadio, de titanio, pues hay unos materiales ahí. Y es súper importante esta función de Brillouin. Es igual a 1 sobre, ¿cierto? O más bien, 2J más 1 sobre 2J que multiplica la cotangente hiperbólica, ¿cierto? De 2J más 1 sobre 2J por A menos 1 sobre 2J por la cotangente hiperbólica, ¿cierto? De eh, A sobre 2J, ¿cierto? Esa es la función de Brillouin. Y si uno la grafica, esa A depende también de la inducción magnética aplicada. Y recuerden de su curso de electromagnetismo, bueno, de física 2, que una inducción magnética aplicada sobre un material magnetiza el material, ¿cierto? Es por lo tanto que estamos hablando que esto es B sub J. Y acá nosotros podemos entender perfectamente el fenómeno de magnetización en la materia con esta función. Entonces acá naturalmente se reproduce la magnetización de saturación, que es un fenómeno tan conocido en materiales, entre otras cosas, ¿cierto? Y de acá podemos obtener también la ley de Curie. Acá tenemos diferentes curvas de magnetización para diferentes valores de momento angular orbital atómico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto puede ser, digamos, para J igual a 7 medios. Esto podría ser, por ejemplo, para J igual a 5 medios. Este para J igual a 3 medios. Entonces, digamos, fantástico lo que descubrió esta colega nuestra, que ya no está entre nosotros naturalmente, ¿sí o no? Y, y acá básicamente se completa como una imagen de lo que nosotros deberíamos de tener en las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Entonces, ahora lo que uno se quisiera preguntar, bueno, entonces, ¿cómo una pregunta sería, ¿qué pasa cuando tenemos
materia, no vacío, sino materia. Entonces ya les expliqué una de las cosas que pasa, ¿cierto? Magnetización, etcétera. Pero la otra pregunta importante es, naturalmente estas ecuaciones de movimiento deben de obedecer alguna densidad lagrangiana, ¿sí o no? Esa es la segunda pregunta importante. ¿A qué tipo de densidad lagrangiana obedecen estas ecuaciones de movimiento? Y realmente, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esa densidad lagrangiana con el concepto o con el paradigma de la relatividad especial, ¿cierto? Entonces, nosotros ya vimos que el concepto de campo y la ecuación de Euler-Lagrange para un campo está íntimamente relacionada con el concepto de relatividad. Entonces, acá la pregunta es, ¿quién sería la lagrangiana que depende de los campos E y B? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Una pregunta que nos falta por responder para poder dar por terminado el tema de teoría clásica de campos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue próximamente? Pues próximamente seguiría el concepto, el tema de relatividad, ¿sí o no? De relatividad, y la relatividad, digamos, es bastante fascinante. Eh, mm, Hay muchas cosas que uno puede hacer con relatividad. Yo no se las voy a enseñar con mucha profundidad tampoco, porque está en el contenido programático de su curso está en el contenido programático de su curso de Mecánica Clásica 2. Entonces, lo que yo les voy a enseñar es a trabajar con relatividad. Si uno tiene si hay que hacer un cálculo relativista, calcular relativistamente, naturalmente vamos a tratar de crear un poco de intuición con respecto al problema físico, pero sobre todo si uno tiene que calcular con relatividad, entonces, ¿cómo hace? ¿Cierto? Hay un problema emblemático, súper emblemático para calcular con relatividad. Es muy, muy interesante, ¿sí o no? David, ¿tenías alguna pregunta? Bueno, pensé que David había abierto el micrófono, pero me equivoqué. Entonces, Sí, profe, lo que pasa es que se me cayó el internet y ya volví. ya lo recogió, ok. Más o menos. Listo. Entonces, esta se llama dispersión de Compton. Cuando comencemos a ver relatividad, les voy a dar un pequeño repaso de dispersión. Vamos a calcular la sección eficaz y vamos a volver a calcular. Me imagino que ustedes ya calcularon la dispersión de Rutherford y la sección eficaz para el scattering de Rutherford, por cierto, pero pues lo podemos volver a hacer pasito a paso. La dispersión de Compton tiene una cosa interesante, ¿sí o no? Es la conclusión. Entonces esto viene de Arthur Compton y esto fue Nobel Prize 1927, ¿cierto? Muy bien, resulta, qué es lo interesante de esto? Si yo tengo un material, digamos que acá tengo una lámina delgada, por ejemplo, y hay un fotón incidente, tengo un fotón que está incidiendo y resulta que este fotón colisiona con un electrón, ¿cierto? Entonces el electrón sale disparado
del material. Esto en inglés se llama recoiled electron. En español, yo he escuchado que le dicen electrón reculado, ¿cierto? Pues no estoy seguro. Eso es recoiled electron. Y el fotón incidente se va a dispersar. Este sería, acá sería, por ejemplo, incident photon. Y el fotón incidente se va a dispersar. Esto sería dispersed o scattered photon, ¿cierto? Esto se llama el efecto Compton. Esto de acá. Vamos a formular el problema. Entonces, el problema se formula así. Tenemos conservación de energía. En la conservación de energía, entonces, sería la energía del fotón inicial, ¿cierto? Más la energía del electrón en reposo va a ser igual a la energía del fotón dispersado más la energía del electrón reculado, ¿cierto? Entonces acá ustedes pueden colocar las convenciones correspondientes. Esto es la energía inicial del fotón incidente. Esto es la energía del fotón dispersado. Esta es la energía del electrón en reposo, o sea, antes de la dispersión con el fotón. Y esta sería la energía, ¿cierto? Del electrón reculado. Listo. Aquí estoy utilizando una referencia que se llama Física Moderna, Modern Physics de Paul Tipler. Lo pueden buscar, yo creo que eso se encuentra por ahí, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, una vez nosotros ya tenemos planteada la ley de la conservación de energía, les pregunto una cosa, Valentina, ¿qué otra ley de conservación podría yo formular para completar este conjunto de ecuaciones? A ver, Del momento. muy bien. La ley de conservación del momentum lineal. La ley de conservación del momentum lineal, ¿sí o no? Entonces tenemos que el momentum incidente del fotón incidente va a ser igual al momentum del fotón dispersado más el momentum del electrón reculado. Ya miro una pregunta, ¿por qué no estoy escribiendo el momentum del electrón en reposo? Profe, porque está en reposo. Ah, bueno. O sea que cero, ¿sí o no? Sí, Y la energía del electrón en reposo no es cero.
Profe, porque es que tiene una energía en reposo asociada, ¿no? ¿Debido a qué? Eso es como efectos cuánticos, profe, no sé muy bien. No son efectos cuánticos, un efecto relativista, debido a Ah, su masa, ¿sí o no? ya. Es Sí. debido a su masa, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, convenciones, coloquemos acá las convenciones. Esto es el momentum del fotón incidente. Este es el momentum del fotón dispersado, ¿cierto? Y PE es el momentum del electrón reculado. Este es un experimento muy bacano para ver, ¿cierto? Yo no estoy seguro si acá, de pronto ustedes que son estudiantes de la Universidad de Antioquia tendrán algún equipo chévere para ver esto en la Laboratorio de Física Moderna. Yo nunca pude ver esto cuando era estudiante de pregrado. Esto es un experimento muy elaborado, pero es bastante chévere de ver. Entonces, pero pues no creo que en la UTP haya un experimento del efecto Compton, de pronto en la de Antioquia o en la Nacional, pero donde yo estudié no había. Pero es bastante chévere. Ahora, ¿cuál es la energía relativista de partículas? ¿Sí o no? Es energía relativista de una partícula. La energía relativista de una partícula es básicamente igual a la velocidad de la luz, ¿cierto? Que multiplica a m sub 0 al cuadrado, si al cuadrado, más el momentum de la partícula al cuadrado. Esa es la energía relativista. Entonces vamos a escribir la conservación, la ley de la conservación de la energía utilizando entonces la energía en reposo del electrón. Cuando su momentum es cero, entonces sería m sub 0 si al cuadrado, ¿cierto? Esa es la famosa ecuación de Einstein de la energía. Muy bien. Y la energía entonces del electrón reculado sería igual a C, que multiplica a m sub 0 al cuadrado, C al cuadrado, más el momentum del electrón reculado al cuadrado. Entonces, así podemos nosotros podemos plantear la conservación de la energía como energía del fotón incidente más m sub 0 C al cuadrado es igual a la energía del fotón dispersado más C factor de m sub 0 cuadrado C cuadrado más PE cuadrado, ¿cierto? Esta es una ecuación importante. Vamos ahora con otra ecuación importante que viene la ley de conservación del momentum lineal. Bueno, entonces, de la conservación del momentum lineal, entonces PI es igual a PF más PE vectorial. O sea que el momentum, acá el momentum del electrón reculado es el momentum, la diferencia entre el momentum del fotón incidente
y el momentum del fotón dispersado, ¿cierto? Entonces, esta es la ecuación 1. Entonces, elevando la ecuación 1 al cuadrado, entonces me queda la magnitud de P al cuadrado va a ser igual a la magnitud de PI al cuadrado más la magnitud de PF al cuadrado menos el doble producto de PI punto PF, ¿cierto? Un producto punto. Pero esto queda como la magnitud de PI al cuadrado más la magnitud de PF al cuadrado menos el doble producto de la magnitud de PI por la magnitud de PF por el coseno del ángulo entre PI y PF, que va a llamar teta. Y este es el ángulo de Compton, es el ángulo en el que se dispersa el fotón una vez colisiona con el electrón, una vez recula al electrón. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a utilizar la convención para las magnitudes, utilizarlas sin las barras y sin el signo de vector, entonces simplemente P cuadrado es igual a PI cuadrado más PF cuadrado menos 2PI PF coseno de teta, ¿cierto? Esta es la ecuación 2. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ver otra cosa. Vamos a ver cuánto vale el momentum en cada caso. El momentum en el caso incidente y en el caso dispersado. La energía es igual a mc cuadrado, o esto es igual a mc por c, ¿cierto? Y nosotros expresamos mc como el momentum, masa por velocidad por c, ¿cierto? Esto es para quitarnos la masa de ahí para partículas sin masa. Esto es partículas sin masa, entonces por lo tanto el momentum de acá, el momentum al cuadrado no es otra cosa que la energía del fotón al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado, de donde obtenemos que PI al cuadrado es igual a EI cuadrado sobre C cuadrado y PF cuadrado es EF cuadrado sobre C cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, reemplazamos en la ecuación 2. Si reemplazamos en la ecuación 2, entonces obtenemos que eh, el momentum al cuadrado, ¿cierto? Del electrón reculado, que es igual a PI cuadrado más PF cuadrado menos 2PI PF, cos teta. Esto es igual a EI cuadrado sobre C cuadrado más EF cuadrado sobre C cuadrado menos 2EI EF cos teta sobre C al cuadrado. ¿Sí o sí? De acá nosotros podemos ver claramente que C al cuadrado por P sub E al cuadrado es igual a EI cuadrado más EF cuadrado menos 2EIF coseno de teta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya vamos a llegar. Ahora vamos a trabajar con la ecuación de la conservación de la energía, la ley de la conservación de la energía. Tenemos a esta la ecuación asterisco porque se me olvidó numerarla. Y de la ecuación asterisco, entonces voy a despejar la raíz cuadrada que hay ahí, ¿cierto? Es así, me va a quedar lo siguiente. Entonces, de la ecuación asterisco, entonces EI menos EF más M sub 0 C al cuadrado, todo al cuadrado. Esto no es otra cosa que C al cuadrado que multiplica lo que iba entre la raíz, que es M sub 0 al cuadrado, C al cuadrado más PE al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien.
Y entonces esto queda como m sub 0 al cuadrado c a la 4 más c al cuadrado p al cuadrado. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, voy a pasar este de acá para el lado izquierdo y me queda que c al cuadrado por p al cuadrado es igual a EI menos EF más m sub 0 c al cuadrado, todo al cuadrado menos m sub 0 al cuadrado c a la 4. ¿Cierto? Más sin embargo, bueno, expandamos esto acá. Esto es EI al cuadrado, ¿cierto? Más EF al cuadrado, menos 2EI EF. Entonces acá quedaría más 2EI menos EF por m sub 0 c al cuadrado, más este último al cuadrado. Entonces quedaría más m sub 0 al cuadrado c a la 4 menos m sub 0 al cuadrado c a la 4. Entonces se va esta con esta de acá, ¿cierto? Y me va a quedar que esto es EI cuadrado más EF cuadrado menos 2EI EF más 2 que multiplica a EI menos EF m sub 0 c al cuadrado. Y esto ya lo habíamos obtenido a partir de la ley de la conservación de el momentum lineal. Y entonces esto era igual a EI cuadrado más EF cuadrado menos 2EI EF coseno de teta. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces se me cancela este con este. Y entonces acá me va a venir a quedar la siguiente expresión. Vamos a dar una vuelta acá. Entonces se va este 2 con este 2 de acá, ¿cierto? Y con este 2 de acá. Y me va a quedar entonces lo siguiente. A ver. Un segundo, yo reviso un signo por acá. Es más 2EI menos EFM sub 0C cuadrado. Muy bien. Entonces, de alguna forma, yo paso este de acá, lo paso para el otro lado. Entonces me va a quedar, bueno, me va a quedar EIF. EIF, ¿cierto? Menos EIEF coseno de teta igual a EI menos EF por m sub 0 c al cuadrado, ¿cierto? Listo, muy bien. A ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a dividir por m sub 0 c cuadrado, entonces esto queda como EI menos EF va a ser igual a EIF factor de 1 menos coseno de teta sobre m sub 0 c al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, vamos a dividir por EIF en ambos lados. Dividimos acá por EIF. EIF y acá dividimos por EIF. Se va esta con esta, EI se va con EIF, se va con EF y nos queda 1 sobre EF menos 1 sobre EI igual a 1 menos coseno de teta sobre m sub 0 si al cuadrado. Listo. Ahora vamos a expresar la energía en términos de la longitud de onda usando el postulado de Planck. Del postulado de Planck, pues tenemos que la energía será igual a
la constante de Planck por la frecuencia. Recuerden que según Planck, para la mecánica cuántica, la energía ya no depende de la magnitud del campo al cuadrado, sino que depende de la frecuencia, ¿cierto? Multiplicada por una constante, que es la constante de Planck, pero la frecuencia es c sobre lambda. Y esto queda como hc sobre lambda. ¿Sí o no? Muy bien, entonces de acá, EI sería hc sobre lambda I. EF sería hc sobre lambda F. ¿Cierto? Y de acá, entonces nosotros tenemos que 1 sobre EF menos 1 sobre EI, o sea que, ¿cómo queda esa vuelta ahí? Queda como lambda F sobre HC menos lambda I sobre HC va a ser igual a 1 menos coseno de teta sobre M sub 0 C al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces de acá definimos delta lambda, la diferencia de las longitudes de onda entre la longitud de onda del electrón dispersado y la longitud de onda del electrón incidente. Entonces esto va a ser igual a hc sobre m sub 0 c al cuadrado, que multiplica a 1 menos coseno de teta. Esto de acá tiene unidades de longitud de onda. Y esto en la literatura, a esto le llamamos lambda prima, para decir que lambda f, la diferencia de longitudes de onda, va a ser igual a una longitud de onda lambda prima que multiplica a 1 menos el coseno de teta, ¿cierto? Esta de acá, lambda prima, se conoce como la longitud de onda de Compton. Y este de acá es el efecto Compton. La diferencia de longitudes de onda de los fotones da otra longitud de onda. Pareciera que el electrón también tiene una longitud de onda, ¿sí o no? Una longitud de onda que depende del ángulo de dispersión, o no depende del ángulo de dispersión, sino que multiplica el ángulo de dispersión para dar la diferencia entre las longitudes de onda de los fotones. Esa es la longitud de onda de Compton. Depende de la masa en reposo del electrón, depende de la velocidad de la luz y depende de la constante de Planck, ¿sí o no? Entonces, lambda prima es h sobre mc, ¿sí o no? Este es el efecto Compton. Esta que derivamos acá es la ecuación de Compton. Entonces, este es un efecto netamente relativista, ¿cierto? O sea, este efecto existe porque el electrón tiene una masa en reposo, ¿sí o no? Y es un efecto que lleva la velocidad de la luz a orden 1 sobre c. Por lo tanto, es un efecto que depende de la relatividad especial. Bueno, chicos. Son las 10 en punto, o sea que hasta aquí nos trajo el río, ¿sí o no? ¿Tiene alguna pregunta así de rapidez o qué? El miércoles hacemos otro de estos ejercicios. Otro Compton. Un poquito diferente. Que es, naturalmente también tiene efectos relativistas. Porque estamos involucrando la velocidad de la luz, ¿sí o no?
Bueno, chicos, si no tienen pregunta, entonces me retiro. Feliz tarde para todos. A las 12 de la noche. ¿Cómo? A las 12 de la noche, no entendí. Hasta luego, profe. Chao, Valentina. Chao, profe. No, Hasta luego, en muchas gracias. otra clase. Listo, hasta luego. Por ahí como que se coló el micrófono y no entendí bien. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.